Buenos días para todas. Este video lo vamos a enfocar en todo el proceso sobre la Revolución Francesa, como consecuencia de todos los movimientos sociales, económicos, culturales de Europa en el siglo XVIII. El lema entonces de la Revolución Francesa va a ser la libertad como un ejercicio de soberanía del pueblo para el pueblo. La Revolución Francesa fue un periodo histórico que permitió un desarrollo social y político desarrollado en Francia entre el año 1789 y 1799, bajo tres corrientes importantes: liberté, legalité y liberté, que quiere decir libertad, igualdad y fraternidad. La sociedad francesa antes de la Revolución va a estar compuesto por una triada. Esta triada, como lo vimos, va a estar en primer lugar soportada por el rey. Luego va a estar el clero, que son todas estas personas que hacen parte de la iglesia. Luego vamos a ver la nobleza. Y en último, el pueblo. Tanto el clero como la nobleza van a tener un lugar privilegiado entre todos los habitantes. Y por último, el pueblo van a ser los que van a estar dejados de lado. Las causas de la Revolución Francesa va a ser, en primer lugar, la división de la sociedad en sectores privilegiados y no privilegiados. La sociedad francesa del siglo XVIII, como lo dije, dividida en clero, nobleza y el tercer estado, va a hacer que todas estas personas consideren que la mala administración, de este caso el rey Luis XVI y María Antonieta, deba ser transformado, financiando entonces una independencia de Estados Unidos. Por otro lado, los excesivos impuestos que recaían sobre los campesinos y las malas cosechas provocaron el encarecimiento de los productos, sobre todo el pan. De esta manera, los grupos ilustrados del tercer estado exigían reformas políticas y sociales, exigían mayor representatividad en la administración pública. De esta manera surge Maximiliano Robespierre. Esto va a hacer que la sociedad francesa del siglo XVIII empiece a verse fragmentado. El clero, por su parte, estaba formado por religiosos que tenían el privilegio de recibir el diezmo y poseer sus propios tribunales, y no pagaban impuestos. Vamos a ver cómo la nobleza, que estaban en la segunda parte de la jerarquía, eran formada por personas que tenían un título de nobleza. Eran dueños en gran parte de la tierra y ocupaban gran parte de los cargos administrativos y del ejército. Tampoco pagaban impuestos. Vamos a ver cómo en el tercer estado van a estar los campesinos, los artesanos y los que vamos a comprender como los burgueses, que se van a instaurar como una nueva manera territorial de pensamiento. Ellos constituían la gran fuerza de trabajo de Francia en el siglo XVIII. Solo ellos pagaban impuestos. Maximiliano Robespierre, o en francés Maximilien Robespierre, va a ser conocido ante el mundo como el incorruptible. Va a ser un abogado que nació entre 1758 y falleció en 1794. Va a ser uno de los principales líderes de la Revolución Francesa, generando entonces un miembro del Comité de Salvación Pública, entidad que gobernó Francia durante el periodo revolucionario. Este sujeto en particular va a generar toda una doctrina y una propuesta en derechos humanos para poder desarrollar durante esta época. Sus inicios en la política
tienen que ver entonces con las elecciones, como desde el tercer estado, que recordemos que eran los burgueses y los campesinos, iban a ser considerados sujetos de derechos e iban a ser tomados en cuenta por todos los estamentos del Estado. El proceso de revolución francesa de manos de todos los burgueses va a generar una estrategia como un ejemplo en la independencia de Estados Unidos que va a llevar en práctica todos los ideales de la Revolución Francesa, especialmente todo lo que tiene que ver con la libertad. De esta manera, los representantes del tercer estado, la burguesía, elaborarán cuadernos quejándose de la situación en la que viven, que va a servir como borrador de la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Carta Magna. De esta manera, y para solucionar los problemas económicos, Luis XVI convocó a los Estados Generales, constituyendo la instancia de participación y representación de estos tres estados, el clero, los burgueses y los nobles. Los tres estados, entonces, querían la estabilidad del país, pero para lograr esa estabilización del país requeriría de una transformación radical. Esta transformación radical tiene que ver donde los sectores privilegiados no debían estar dispuestos a ceder. Por lo tanto, surge la Asamblea Nacional Constituyente el 7 de junio de 1789. La Asamblea Nacional Constituyente va a ser un acuerdo entre los estados para poder sobrellevar todas estas situaciones que tienen que ver con la nueva configuración y transformación de la nación francesa. Gracias a esto, entonces, podemos ver cómo la burguesía genera lo que vamos a conocer como la primera constitución en derechos humanos. No obstante, este proceso no va a ser netamente social y en derechos humanos o político. También va a ser todo un desarrollo científico que tiene que ver con todas las grandes revoluciones de la época de las luces. Vamos a ver cómo un personaje llamado Jean-Paul Marat va a generar todo un proceso de iniciación de lo que tiene que ver con la óptica, la electricidad, siendo así todo un pionero en las herramientas que hoy vamos en día a reconocer como inicios para la tecnología que más adelante van a ser todas las bases para el pensamiento de Thomas Edison en diferentes estrategias y también va a ser el pionero para todo el proceso de la revolución industrial. Después vamos a hallar cómo el 14 de julio de 1789 se da la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla va a ser un proceso de fortaleza medieval donde 7 prisioneros y caída en manos de revolucionarios panecinos supuso simbólicamente el fin del antiguo régimen y el punto inicial de la Revolución Francesa. La rendición de la prisión, símbolo de despotismo de la monarquía francesa, provocó un auténtico seísmo social, es decir, una separación, tanto en Francia como en el resto de Europa, llegando sus ecos a la lejana Rusia. Con el lema Fortaleza del secreto y lugar sin justicia, la Bastilla fue la primera cita de la revolución. De esta manera, la importancia de todo este proceso se debe a su valor simbólico, representando el derrumbamiento del poder absolutista de la monarquía francesa. Pero no solo va a ser un acto de relevancia política, sino una estrategia que va a generar nuevos cambios. Entre esos cambios vamos a ver la exaltación por la libertad, el entusiasmo de cambios, la búsqueda de la igualdad. Y todo esto va a permitir nuevas causas populares donde los burgueses van a buscar destronar a las monarquías y poder generar conflictos que van a permitir una sociedad más justa, libertad en el pensamiento, una fraternidad en lo económico y una sociedad civil un poco más justa. Siendo así, vamos a comprender cómo desde la toma de la Bastilla va a permitir, así como en nuestro país tenemos que el florero de Llorente va a ser el grito de independencia, la toma de la Bastilla va a dar una antesala a la fiesta de la Federación, concebida
como una fiesta de reconciliación nacional con la presencia del rey y va a sellar toda la unidad de los ciudadanos franceses. De esta manera van a surgir las 4 etapas de la Revolución Francesa. La primera, la Asamblea, en el año 1789. En el año 1789, la Asamblea va a hacer un proceso donde se van a abolir todo el régimen antiguo. Va a proporcionarse la Declaración Universal de Derechos Humanos. Va a surgir entonces cómo se aprueba la primera constitución que establece la separación de poderes del Estado. La segunda etapa se va a llamar la Convención. La Convención va a ser un proceso de 1792. En ella se va a abolir la monarquía absoluta, va a caer la monarquía. Se va a proclamar la república, es decir, un proceso presidencial a través de un ejercicio de la democracia, y va a generar una guerra externa y levantamientos internos que vamos a reconocer como el régimen del terror. El régimen del terror va a ser toda una etapa donde los diferentes protagonistas de la Revolución Francesa van a luchar en ejercicio de la democracia para poder devolverle a los burgueses y a los campesinos el poder y el voz y el voto que habían perdido por la monarquía. La tercera etapa se va a llamar Directorio. En el año 1799. Se va a caracterizar por el surgimiento de una nueva constitución. Esa nueva constitución va a permitir que la burguesía se consolide en su poder económico y político. Va a haber entonces un golpe de Estado en 1799 a el gobierno de Napoleón Bonaparte. Napoleón va a ser un militar nacido el 15 de agosto de 1769, quien va a través de sus ejercicios de revolución va a generar que todas las personas franceses vayan en contra del gobierno absolutista. Este va a ser uno de los principales que va a comandar toda una revolución aparte para darle la caída al despotismo ilustrado y al absolutismo monárquico de la época. La última etapa se va a reconocer como consulado. En el año 1804. Después del golpe militar de Napoleón Bonaparte, como uno de los mayores genios militares de la historia, comandando campañas bélicas exitosas, va a permitir una nueva centralización y una administración del poder. Luego de esto, se va a crear un sistema de educación estatal, reactivación económica mediante la protección de la industria y el comercio,
y la promulgación del Código Civil. El Código Civil va a ser la garantía de los ciudadanos en ejercicio de la democracia. Recapitulando, la Revolución Francesa se va a marcar por un proceso económico, político y social, donde a través de la Asamblea Constituyente se van a abolir los privilegios con los que se ponen el fin al antiguo régimen monárquico, se va a la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre, se aprueba la primera Constitución, el lema libertad, igualdad y fraternidad va a ser la directriz que marque todo este proceso. Al forjar esta nueva constitución, se dividió los poderes del Estado en las ramas que conocemos hoy en día, la rama ejecutiva, legislativa y judicial, que va a permitir un nuevo desarrollo social. Las convenciones, que van a fundamentarse luego de todo el proceso de Napoleón, van a permitir que van a ser a través de un ejercicio de la democracia o el voto. Van a transformarse la radicalización de la revolución. La Asamblea Constituyente va a cambiar la esperanza de todos los franceses en una situación de ejercicio de los derechos humanos, dar pie a la nueva Constitución en Estados Unidos y más adelante a todos los procesos de independización de los estados latinoamericanos después de la conquista, la invasión y la emancipación de los españoles. Es así que para que pudiera sobrellevarse y tener éxito la revolución, el Estado, las personas, a través del ejercicio de la democracia, consideraron que Luis XVI debería morir en la guillotina por todo el menoscabo de derechos humanos que había hecho durante el proceso de la monarquía absoluta. Y gracias a todos estos procesos y a lo que vamos a reconocer que dije anteriormente, como la política y la instauración de la República del Terror, va a permitir la proclamación de la República, una ley que va a dictaminar el precio máximo de los artículos de primera necesidad, establecer la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, y va a poder generar miembros de control del establecimiento social en la época francesa. Y con la llegada de Napoleón, Francia se va a convertir en un ejercicio entonces de expansión territorial por toda Europa, generando así las primeras crisis del continente. Con el consulado en 1799 se va a instaurar un nuevo poder en Francia a través de los cónsules. Napoleón se convertirá en un cónsul vitalicio con un título que gobernó Francia hasta 1815. Esto va a generar un fomento a la expansión del país, va a generar la creación del Banco de Francia con una moneda nacional llamada el franco y un sistema de aduanas como el intercambio de libre comercio, un código civil que va a regular las relaciones entre los individuos del Estado. Y en ellas van a surgir las ideas de la libertad individual, la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad privada o a tener sus propias cosas, el matrimonio civil y la posibilidad de tener el divorcio. De esta manera, la Revolución Francesa, según la historiografía clásica, va a permitir el marco del inicio de la edad contemporánea, al sentar las bases de la democracia moderna, lo que se sitúa en el corazón del siglo XIX. Abrió nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular, la democracia, lo que sería el motor de las revoluciones de 1830, 1848 y 1871, el cual va a generar todo el movimiento de derechos. Sin embargo, con la Declaración de los Derechos Humanos, que en su momento se llamaba Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano, va a surgir el papel importante de las mujeres, especialmente Olympe de Gouges, quien va a ser la autora de los derechos de la mujer y la ciudadana, generando así la igualdad y la libertad de las mujeres en la misma equidad de los hombres. Como podemos ver, toda la Revolución Francesa, siendo así una consecuencia importante, va a ser toda la transformación desde el ciclo de las luces con base en la Ilustración para poder llevar a cabo un nuevo desarrollo,
La Revolución Francesa entonces va a hacer cambios sociopolíticos de desigualdades sociales, incentivar todo el pensamiento de los ilustrados y generar acciones que la burguesía va a tomar como unas ideas de expansión de la sociedad en general. Recordemos que todo este proceso de la ilustración va a ser el raciocinio, la igualdad, la equidad en derechos. Todo este proceso, a través de todo el ejercicio de desarrollo científico, político y económico, se va a ver reflejado entonces en que la Revolución Francesa va a marcar un antes y un después en la edad contemporánea, permitiendo entonces cambios sociales, políticos, económicos, de tal manera que transformaron la historia de tal manera que vamos a poder desarrollar un proceso de democratización, independencia, gracias a las luchas de los sufragistas, de las mujeres para el voto, los hombres, como a partir de todo lo que tenía que ver con los derechos humanos y poder abolir las monarquías para poder llegar a un estado social de derecho como el que conocemos hoy en día, donde son elegidos por voto popular y tienen que ver con un ejercicio de el poder es del pueblo. Muchas gracias.